La tecnología ha movido el mundo por generaciones. Desde la máquina de vapor hasta lo que tenemos el día de hoy. ¿Cuál será nuestro siguiente paso? Bienvenidos a la Cuarta Revolución. Bienvenidos, revolucionarios de la Cuarta Revolución. Hello. Hola a todos revolucionarios. ¿Qué bolas? Hoy vamos a hablar de algo que está revolucionando un poco el tema revolución. Cuarta revolución. Bueno, o sea, sí, pero bueno, no me refería a eso específicamente. O sea, en realidad es algo que está cambiando muchas cosas y muchas de las cosas como hoy las conocemos van a dejar de ser gracias a lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de Redoble de tambores. la inteligencia artificial. Ah, yo quería decirlo. Es ok. Inteligencia artificial. Bueno. ¿Qué es inteligencia? Porque, o sea, es que ¿cómo defines que alguien es inteligente? Para empezar, ¿no? O sea, la neta. O sea, ¿según qué criterio alguien es inteligente? Y ya de ahí podemos profundizar en inteligencia artificial. Pues es que creo que depende un poco de la definición de inteligencia que quieras. Aunque creo que en general la inteligencia se ha tomado como la resolución de problemas. Ok. Como esa capacidad que tienes para resolver problemas. O para razonar, ¿no? Pues es que no necesariamente, porque no cuando razonas eres inteligente. Bueno. O sea, el ser inteligente te da la capacidad de razonar, pero no eres más inteligente porque razonas más. Es que es bastante subjetivo. A eso me refiero, pues eso es lo que decía. Ok. Entonces, ahora sí, si nos vamos a inteligencia artificial, la definición, de hecho, es complicado. Estuve leyendo, buscando definiciones, pero en realidad todavía es complicado tener como una definición estándar. Hay quienes dicen que son máquinas que piensan como humanos, hay quienes dicen que son máquinas que actúan como humanos. Entonces, hay un pequeño debate, pero en sí son máquinas que, pues sí, que piensen como los humanos. ¿Tú qué piensas? Es que ahí justo entra la disyuntiva o entra todo ese debate porque, o sea, no puedes hacer que una máquina piense como un humano porque de hecho las máquinas están programadas. Entonces, o sea, ¿cómo programas a un humano? Que si nos vamos como muy deep, en realidad los humanos también están programados. Están programados basados en sus situaciones, en sus circunstancias y en las cosas en las que viven. O sea, en realidad, pero no lo queremos ver así, ¿no? O sea, en realidad no puedes decir como de que, sí, los humanos también están programados. Porque no es como tal que alguien te configure. Uh-huh. Todo tu entorno te configura. No es otra persona como tal que te mete numeritos y teclitas y entonces ya piensas de una forma. Entonces, en realidad, más allá de ser máquinas que piensan como humanos, yo voy más a la idea de que son máquinas que actúan como humanos. Porque, o sea, en realidad no le das una capacidad de razón a la máquina para hacer cosas ella misma, al menos no en todas. Muchas veces la inteligencia artificial y digo, adelantándome un poquito a las aplicaciones, se utiliza para automatizar trabajos que necesitan habilidades humanas, pero que son aburridísimos, o que son mal pagados, o que no dan valor, o cosas de ese estilo. Entonces, como por ejemplo, no sé, clasificar basura. Uh-huh. O sea, no puedes automatizar porque no hay tantos patrones que puedas delimitar para poder clasificar basura. ¿Qué haces? Un algoritmo de inteligencia artificial que detecte cuando va una botella entre un pedazo de cartón. Ok. ¿No? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Habilidades humanas, o sea, son tareas que necesitan habilidades humanas para ser realizadas, pero que no quieres a un humano. Por eso me refiero a que la inteligencia artificial va más a que actúa como humano a que piensa como humano, porque también la inteligencia artificial aún no ha llegado al punto, aún no,
de hacerse a sí misma, que es algo, es una utopía a lo que se quiere llegar, que es la superinteligencia. Que otra cosa es, o sea, los algoritmos genéticos, que esos algoritmos genéticos se van autoentrenando, pero otra vez tienes una base que alguien te puso. Y entonces, o sea, empiezas a tomar decisiones y a hacer acciones basados en esas cosas que sabes, o que sabe, entre comillas, la inteligencia artificial. Y es entonces como, pues, como funciona. Pero eso tampoco es que la inteligencia se crea a sí misma, sino que solamente se entrena. Se programa, sí. Pues, o sea, a mí me gusta más pensar que, más que actuar como humanos, replica el comportamiento humano. Y eso no es actuar. O sea, no, porque... ¿Por qué no? El replicar algo no es actuar. Es que no se escucha tan feo, ¿sabes? O sea, decir que una máquina tan actúa... feo, ¿y por qué piensas en los sentimientos de una máquina? Las máquinas no tienen sentimientos. No en los sentimientos de la máquina, sino que el hecho de pensar que literal una máquina puede estar como a nuestro nivel o hacer cosas que nosotros podemos hacer. De hecho, no, las hace mejor. Que las hace mejor. Bueno, ya, o sea, ya es un tema un poco más cursi de meterte a qué valor tiene el humano y así. O sea, pues realmente... el humano lo hizo. O sea, es que si nos vamos a ese tema filosófico, es como si te pusieras a pensar de forma religiosa, ¿qué valor tiene Dios si Dios no hace nada? Ay, bueno. Okay, no nos vamos a meter en temas profundos. Pero bueno. Después de todo esto, máquinas que replican el comportamiento humano. Y pues vamos a ver cómo funciona, qué es lo que hay detrás. Lo ideal es como crear toda red neuronal replicada en las máquinas. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué hay detrás de la inteligencia artificial? O sea, ¿cómo funciona? Pues son algoritmos matemáticos. Son algoritmos matemáticos que a través de estadística entienden cómo funcionan las cosas, hacen reconocimientos de patrones y con esos reconocimientos de patrones generan soluciones. Okay. Muchos de ellos son así. Hay algunos otros, yo no soy ningún experto en inteligencia artificial, sé cómo funciona, sé cómo se usa, pero en realidad no he profundizado lo suficiente. Pero lo que hay detrás son normalmente estas llamadas redes neuronales, que justamente lo que tienen son esos algoritmos matemáticos para entonces, pues, darte los resultados que necesitas. Basado en estudio de situaciones, entre comillas, porque en realidad no estudias las cosas, sino lo que haces es que las situaciones las pones en lenguaje máquina. Okay. Y entonces cambias todas las variables que tienes a números, letras o diferentes cosas que puedan ser interpretadas por una red neuronal. Y entonces la red neuronal lo que hace es correr sus algoritmos, entonces darte un resultado. Ok. No sé, a mí siempre este tema me cuesta trabajo porque sí me causa un poquito de conflicto. Digo, yo estoy a favor de todos los avances tecnológicos, pero pues el tema de la ética sí me causa ahí ruido, pero ya lo vamos a dejar para otro capítulo, pero por eso es que me cuesta, ¿sabes? Pero bueno. ¿Pero por qué? O sea, en realidad la idea de la tecnología es justamente llegar a la utopía tecnológica en donde la tecnología se hace a sí misma para entonces dejarle el tiempo a los humanos de hacer lo que quieran. Por eso la tecnología crece exponencialmente. Obviamente no estamos todavía en el punto en donde la tecnología se hace a sí misma, pero... O sea, así que digas, uy, ¿cuánto falta? Tampoco. Exacto, sí, o sea... Pensando en la historia de la humanidad que lleva al menos 2000 años, o de hecho lleva mucho más de 2000 años, y que la tecnología está avanzando prácticamente a pasos agigantados y de forma exponencial año con año, llega el punto en el que la tecnología te ahorra el suficiente tiempo como para que tú entonces disfrutes de la vida. En teoría esa es la utopía tecnológica y es el porqué. De eso sale la inteligencia artificial, de eso sale básicamente todo lo que hemos hablado aquí y todo lo que seguimos hablando. Ya sé. Entonces, ¿por qué te cuesta? Solo tenía que desahogar un poquito, ¿ok? Vamos a hablar de algo más amigable, las aplicaciones. Algo más amigable. Es que en serio, o sea, yo entiendo que los robots y todo lo de la inteligencia artificial nos va a ayudar a facilitarnos muchas cosas,
Pero, por ejemplo, yo no sé si me sentiría bien viendo que una máquina me supera. ¿Por qué no? Pues porque no está padre, o sea... ¿Y si tú haces esa máquina? Bueno, sí, tienes como el orgullo de que, yo hice eso. Ajá. Pues sí, o sea, lo que llega a hacer la tecnología es a crear nuevos empleos, o sea, no, ok. Cuando empezaron los teléfonos celulares, por ejemplo, ¿tú crees que los técnicos que reparaban teléfonos no les dio en la torre? Pues sí. Pues es lo mismo. O sea, y si una máquina te supera, es porque no se cansa, es porque no necesita respirar, es porque no necesita un seguro médico, por ejemplo. Uh-huh. O sea, y esa es un poco la postura de mucha gente como de no, es que las máquinas nos van a reemplazar a todos y entonces los trabajos y entonces no sé qué. Bueno, pues entonces prepárate para llegar a los nuevos trabajos, para llegar al mundo en donde justamente las máquinas son las que trabajan. Uh-huh. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú ahí? Bueno, trabajar en las máquinas. Sí, o sea, empezar a formarte en las cuestiones de programación y todas estas nuevas tecnologías. Porque, como dices, la tecnología va avanzando tan rápidamente que te quedas atrás. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos dicho en capítulos anteriores. Y ya un poco más profundizando en aplicaciones de inteligencia artificial, vamos a, por ejemplo, actualmente, ¿qué cosas de inteligencia artificial ya existen y no vemos? Un ejemplo clarísimo son los bots, que ya programas para que te den una respuesta. Estos están en todos lados, en todas las páginas, en Facebook, estos asistentes que ya te dan la respuesta a preguntas o a posibles preguntas que tú pudieras hacerle. Y la neta está bien padre porque si tú tienes una página de Facebook, ya no tienes que estar contestando a cliente por cliente, ¿no? Y esto es una aplicación que yo creo que es muy valiosa porque te permite tener más control sobre tus clientes y no pasar desapercibido a ninguno. Pues sí, esa es una. En realidad hay otras que vemos menos todavía. O sea, por ejemplo, los análisis de comportamiento en tus redes sociales cuando tú estás scrolleando y de repente te frenas 3 segundos en ver una foto. Bueno, Facebook o Instagram o la red social que quieras detecta eso y entonces con esos 3 segundos se dio cuenta que te gustó lo que sea que estuvieras viendo. Porque te detuviste. Exactamente. Uh-huh. O que te llamó la atención. Justamente lo que quiere hacer Facebook, Instagram y demás es mantenerte enganchado y por lo tanto, o sea, a partir de esos comportamientos que tú replicas y replicas y replicas, lo que vas a encontrar, lo que vas a ver es que justamente de repente te van a empezar a salir más de esas cosas que te gustan o más de esas cosas a las que le pusiste un poquito de atención. Entonces, eso es justamente un reconocimiento de patrones. Uh-huh. O sea, si el algoritmo reconoció que algo te gustó o que algo le pusiste atención, mira, le voy a mostrar más de eso, y más de eso, y más de eso, y más de eso. Y si de repente tienes un video de un par de cabras que se están peleando y te quedas viendo, pues te van a seguir saliendo videos de cabras peleando. O publicidad, posiblemente. Eso es... ¿Publicidad de cabras? No, publicidad de cabras no. O sea, respecto a lo que te gusta, todo esto viene de un algoritmo de inteligencia artificial. Bueno, sí, o sea, todos esos algoritmos de venta, que son justamente de donde viven las redes sociales, es porque, o sea, tiene todo el comportamiento que tú haces o que tú tienes, y entonces, si tú le das like a las cosas, si tú les pones alguna reacción o simplemente te quedaste viendo, la red social ya sabe que te gusta eso y por lo tanto te puede ofrecer productos de los muchos que se ofertan. Ok. Otra aplicación súper obvia y evidente pues ya es nuestra Alexa o nuestra Siri o OK Google, ¿no? Que nosotros le pedimos cosas o le hacemos preguntas y ya tiene respuestas para ello. Por ejemplo, cuando en YouTube no sabemos el nombre de una canción y pones ahí como que el intento de canción y ya te arroja un resultado y dices, no manches, es justo la canción que necesitaba. Eso también es inteligencia artificial. ¿Cómo dices? ¿Qué? ¡No manches! ¡No manches! Ok.
Vaya, y en realidad hay muchas otras, pero como les decía, es en realidad algo mucho de reconocimiento de patrones, entender cómo funcionas, entender tu comportamiento y a partir de eso tomar acciones, mostrarte cosas y demás, ¿no? Hay otras aplicaciones de inteligencia artificial que son, por ejemplo, el reconocimiento de caras. Eso también es inteligencia artificial, en donde justamente decides bueno, no decides, identificas que una cara es otra cara y dices que es la misma, determinas, es la palabra que quería buscar. Y eso se utiliza básicamente en todos lados. Facebook, Google, en Google Fotos, luego te dice esta persona es la misma y si se parecen puede que sea la misma. A mí me pasó con una amiga que Google pensaba que era la misma persona y no. Esa es una opción, pero en realidad tu celular cuando lo desbloqueas con tu carita, ahí también se está haciendo reconocimiento facial. Hay algunas entradas o controles de acceso que también tienen reconocimiento facial para que solamente puedas abrir la puerta con tu cara. Está bien padre. De hecho, ahorita con todo este tema del coronavirus que traemos cubrebocas y demás, ya sacaron algoritmos de reconocimiento facial con cubrebocas para que nada se reconozca de los ojos para arriba. Y si sepan que eres tú. Pero yo leí por ahí que todavía tenía algunos fallos. Pues imagínate. Pues sí, tiene mucho sentido. O sea, tienes mucho margen de error. Tienes mucho margen de error porque básicamente le quitaste la mitad de la entrada. Ahora imagínate entre hermanos. Bueno, o sea, en realidad los algoritmos siempre han tenido problemas entre hermanos. Pues sí, ok. ¿Qué otra aplicación? Otra aplicación valiosa es ya cuando lo unes con el Big Data, justamente este reconocimiento de patrones te arroja tendencias que al final te da resultados o alguna predicción futura, dependiendo del tipo de datos que tengas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la industria pueden detectar una tendencia, no sé, de que la temperatura está cambiando y entonces suena una alarma. Y todo esto de la automatización precisamente es por estos patrones que detecta la inteligencia artificial. ¿Ves cómo si es actuar como los humanos? Sí, o sea, literal la persona no tiene que actuar la alarma. Pues sí. Yo lo decía más o sea, cuando aplicaron como la primera vez la inteligencia artificial y fue Deep Blue que le ganó a... Kasparov. O sea, tiene sentido que le haya ganado, ¿no? La máquina pudo predecir todos los posibles movimientos, a diferencia de un humano, que pues, somos más lentos. Pues no tanto más lentos, sino que no tenemos tanta capacidad. O sea, una capacidad cerebral es limitada y una capacidad computacional también, pero una capacidad computacional es muchísimo más amplia y muchísimo más grande. O sea, simplemente, pues, ¿cuántos teras de memoria no quieres que tenga cualquier servidor? Claro. A que tú no te acuerdas ni qué comiste ayer, ¿no? O sea... Necesito más teras en mi cerebro. Exacto, o sea, ese es un ejemplo, pero así como ese, pues, el poder predecir todos los posibles movimientos futuros, los ajedrecistas profesionales lo hacen, o sea, pero no tantos, o sea, hay quienes pueden predecir 5 movimientos, 10 movimientos adelante y por eso son tan buenos, pero pues una computadora te puede predecir 200.542 movimientos adelante. Y en un segundo. Ajá, muchísimo más rápido y sin tantas entradas. Y entonces analizas, haces todos los cálculos y órale, ahí está, ¿no? Entonces, basado en eso, por ejemplo, basado en esas 200,000 opciones, sacas cuál es la que te da a ti más probabilidad de ganar de todas esas. Y entonces decides y mueves una pieza. Que es lo mismo que hace un ajedrecista. Pero sí. Un ajedrecista nada más tiene 20 opciones, no 200,000. Exactamente. A eso es a lo que me refiero. O sea, sí actúas como un humano siendo una inteligencia artificial, pero mejorada. Y el reto o la cuestión ahí de debate es en hasta dónde limitarla, ¿no? Limitar esta inteligencia artificial para qué tanto puede actuar y que no. Porque muchos, o sea, incluso gente importante como Elon Musk está preocupado por esto de la singularidad tecnológica, que es justamente
la utopía que existe de que las máquinas van a terminar siendo más inteligentes que nosotros y dominarnos, ¿no? Entonces ahí está el reto de la inteligencia artificial. Evidentemente es bastante útil para facilitarnos muchas cosas y actuar como nosotros para todas estas tareas que no nos gusta hacer o que nos van a ahorrar tiempo, pero pues también ¿hasta dónde? Pues, o sea, es que el hasta dónde se define un poquito viendo la moral, viendo la ética. Uh-huh. Y eso depende. O sea, porque si tienes, por ejemplo, alguna aplicación de inteligencia artificial que no afecte a nadie, o sea, a ninguna persona, pues dale y al carajo la ética, ¿no? O sea, porque no tiene nada que vaya a ser afectado. Uh-huh. Entonces, o sea, en realidad, la programación de la inteligencia artificial, voy a volver a decir, es como cuando programas a un humano basado en sus circunstancias, pero nadie quiere saber que fue programado para ser como es. Pues no, en realidad no. Ni modo, así es. Pero se bueno, te acabó el tiempo. A ti se te acabó el tiempo. Bueno, revolucionarios, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Pues esperen más capítulos profundizando en la inteligencia artificial, porque aún hay mucho de qué hablar, Me quedé ¿no? con ganas de pelear. Sí, yo también. O sea, ya tenemos un capítulo de ética y otro de machine learning y otro de deep learning, pero con calma que solo tenemos 20 minutos. Bueno, pues. Vámonos pues. Adiós, revolucionarios. Bytes. Este fue un capítulo más, revolucionarios. Encuéntranos en nuestras redes como @lacuartarevolución. Síguenos para tener los otros capítulos, noticias y novedades. Nos escuchamos en el futuro, revolucionarios.